cómo se escribe una nota breve. Por ejemplo, ahí no hay que dividirlo en acta biológica, no lo dividen en materiales y métodos, en resultados. Eso lo hacen en los artículos de investigación, pero en las notas breves no. Entonces, para saber y repetir el formato. Eh, Si quieren lo podemos escribir en inglés o en español, como les parezca. Y necesito una cosa que les voy a dar un montón de pequeñas tareas. Una cosa que necesitamos hacer es que vuelvan al paper en science que les mandé al principio y que saquen, eh, que tengan en claro por qué la quiniurina es importante, qué es la quiniurina, porque eh, qué es lo que sabemos acerca de la quinurina en moscas, es cosas importantes. No necesito que escriban de pronto dos frases en cada una de estas preguntas, no es para que yo las lea, sino que después las vamos a ubicar en la introducción del documento, pero pues no tienen que ser perfectas, después vamos a darle una ubicación al paper, ¿sí? Y entonces ahí o sea, cuando tengamos ya claro la dirección total, entonces ahí anexamos esto. Los materiales y métodos en las notas breves, yo sé que lo vieron y no, como les estaba diciendo antes, no están separadas, entonces es importante que copiemos la manera en que lo hacen las otras personas y les voy a mandar dos artículos que encontré de cómo hacen la tinción eh, de los fat bodies de esta parte de las moscas, ¿sí? Y entonces podemos decir que lo resumimos, decir como que seguimos un protocolo estándar en el que hicimos una disección y teñimos las moscas, los tejidos en las moscas, de la misma forma que hicieron estos, de pronto en no sé, menos de un párrafo, y de pronto nos podemos demorar más tiempo en cómo ustedes hicieron las mediciones y que hicieron unas mediciones, unas generales, viendo todo el tejido, otras a nivel simplemente ver las células, vieron, tomaron la intensidad, el promedio de la intensidad y tomaron la integrity intensity. ¿Sí? Integrated density. Y bueno, yo creo que la idea principal del paper, de esta nota breve, será decir, bueno, la quiniorina es muy importante por muchas razones y necesitamos saber cómo medirla de una manera más eficiente y lo más rápido posible y ver cómo hacer para medirla, porque como ustedes ven, en vez de se distribuye de una manera no uniforme a lo largo de la célula. ¿Sí? Entonces sabemos que, que aunque toca medirla cerca del núcleo, entonces vamos a ver de qué maneras es eficiente medirla y en qué, si a nivel del tejido la podemos medir o a nivel de las células y cuáles son las ventajas y desventajas. Uh-huh. Yo creo que podríamos dividir como en las notas breves, creo que hay máximo dos figuras, entonces podemos tener dos figuras y aquí podemos tener una con unos esquemáticos mostrando cómo son los fat bodies y cómo ustedes midieron la quiniurina. En otra parte podemos poner la quiniurina, una foto donde aparezca sea positivo y una foto donde aparezca negativo. Y después podemos hacer las diferentes comparaciones. Entonces, la de tejidos mientras células y la de las integrated density and intensity y el promedio de la intensidad. Yo no creo que necesitemos mostrar todas las gráficas, ¿sí? Yo creo que si mostramos, ahorita les hablo más, pero si mostramos, eh, que mostremos de estas una positiva y una negativa, sí, tal vez uno
uno FAT y uno STARV de cada uno de estos cuatro, y que muestren que tienen los resultados son similares. Yo creo que con eso es suficiente, y los otros datos los ponemos en los datos suplementarios para que el punto general sea que de las diferentes formas en las que los medimos, eh, los datos fueron similares como ustedes lo mostraron. Y en la segunda parte el segundo gráfico podemos mostrar que una desventaja de hacer estas mediciones tan generales es que en algunos casos, cuando uno mide las células internas y las células periféricas, en las células en los fat bodies que son normales, son igual la distribución de quinurina, pero como ustedes mostraron, en algunos casos la quinurina puede variar entre las células periféricas y las células internas. Y eso es una desventaja que tenemos cuando las medimos muy rápido, que cuando medimos a nivel del tejido es mucho más rápido y en la mayoría de los casos da bien, pero podemos perder ciertos aspectos como este. Y podemos mostrar de nuevo cómo lo midieron. ¿Cuál es? Entonces, que esta es la interna, estas son las células internas, estas son las periféricas. Después, mostrar unos datos y eh, unos tal vez unos de wild type y unos de Vermilion que sean diferentes. Y ahí yo les mandé ahorita les voy a adjuntar un archivo donde hay unas gráficas que pueden utilizar. Bueno, aquí los datos. Entonces aquí les puse con colores más o menos ideas que después si quieren nosotros que podemos mejorar y corregir. Pero la idea, entonces como les dije, dividir el paper en dos porciones. En una parte decimos que medimos de diferentes formas la quiniorina y nos dio por lo general muy similar los resultados, y eso puede ser una ventaja, y la ventaja es que tal vez no hay necesidad de centrarnos tanto en los detalles. Sin embargo, hay una desventaja y puede ser eso, y no sabemos si es un artefacto o no, pero a veces las células internas y las externas pueden ser diferentes. Bueno, aquí entonces en la parte azulita yo proponía que hiciéramos, no vamos a hacer histogramas todavía, no creo que haya necesidad. Podemos simplemente entonces, por ejemplo, comparar the average intensity versus the integrated intensity, y la idea es como mostrar que los datos dieron muy parecidos. Entonces, que aunque estamos midiendo de cosas diferentes, las distribuciones parecen ser muy similares. Esto ya lo dije anteriormente, que no hay necesidad de mostrar todas las gráficas. Tenemos como 20 gráficas, pero entonces vamos a mostrar, no sé, 3 o 4. Pero que muestren que las cosas son muy similares, y las otras ponemos en los datos suplementarios. Y aquí están mi mente estas gráficas. Entonces, por ejemplo, que podemos poner que este es con la intensidad, y ponemos, por ejemplo, los wild type que alimentamos, y después lo comparamos con the average of integrated density, y mostrar que las cosas siguen patrones similares. Y aquí también me metí otra gráfica y mostrar que en la otra los patrones son similares. Estas obviamente no son los datos reales, no son, sino es un ejemplo que ustedes pueden, utilizando la información, cuadrar las gráficas. Esta gráfica me parece chévere utilizarla porque muestra que por lo general no hay diferencia entre las células centrales y las periféricas o las del lado. Y esta también me parecería chévere
utilizarla porque muestra que en la mayoría de los casos sí puede haber diferencia entre las células periféricas y las células periféricas. Entonces ahí nos toca, ahí tal vez sería bueno tenerla, cambiar las gráficas todas en poner esto en que no sea de colores. ¿Por qué? Aunque el texto no es impreso, no de pronto, o sea, como a veces imprimen las cosas, pero no es de color. Pero la gente ve, sí, no, podemos conservarlo que sea de color, no importa, pero tenemos que simplemente ser consistentes. Y entonces aquí tenemos que aquí ser consistentes estos con estas cosas, pero después eso lo vamos cuadrando. Y aquí entonces mm, podemos empezar a hacer un análisis pequeño y decir que podemos, que utilizamos, por ejemplo, porque utilizamos unos que son starving and fed, y es porque hay un mecanismo muy interesante que utilizan, las moscas utilizan cuando están, cuando están en starvation, producen quiniurina con estos mutantes y eso no es muy normal. Entonces es un mecanismo que puede tener, que ha sido estudiado y que al parecer puede ayudarnos a entender diferentes enfermedades. Y podemos mostrar cómo estos dos tipos de medidas son similares y analizar por qué no sabemos decir que al final de pronto en un párrafo decir que esta comparación entre las células internas y externas, no sabemos si es un artefacto, no sabemos si es porque cuando hacemos estas slides, eh, de pronto no hay un sesgo de la metodología, que el anticuerpo no entra bien en unas células, mientras en otras sí. No sabemos y podemos tratar de buscar diferentes alternativas. Y de pronto la conclusión puede ser que que si podemos hacer análisis rápidos y que entonces para hacer esto sería útil. Y, y que sería importante ponerle atención a estas diferencias que no sabemos si de las células internas y las externas. Y bueno, si tienen más dudas, ahí estamos en contacto, pero pues ojalá que, que todo salga muy bien, que estén muy bien